se había dicho vamos a hablar del dengue, porque tanto coronavirus, pandemia, no nos podemos olvidar porque el año pasado fue pico histórico de cantidad de casos. ¿Y qué pasa ahora en este verano, Mari? Sí, Domi, precisamente, porque claro, estamos en medio de una pandemia, pero no podemos dejar de pensar en lo que está pasando, en todo lo que ya sabemos y lo que se puede venir. Yo estoy con Juan José García, es especialista en dengue. Juan José, ¿cuántos años lleva trabajando específicamente con el Aedes aegyptus? ¿Lo dije bien? No, bueno, yo he trabajado mucho con insectos vectores y enemigos naturales, y aegypti entró en la Argentina a fines de los 80 y viene creciendo las poblaciones hasta ahora que estamos ya en un pico máximo de crecimiento. El año pasado fue un poco el año del dengue, ¿no? Hubo mucha cantidad. Sí, llevamos ya 3 picos desde que entró en el 87. Uno en el 2009, otro 2016 y el 2020 fue el tercer pico que tuvimos. Cada vez más grandes son esos picos. Bueno, esa es la pregunta, porque nosotros venimos muy cansados de un año muy complicado. 2021 en materia de dengue, ¿puede ser un año peor? En mi opinión, pero sin tener demasiados realmente datos técnicos, tendría que ser menor. ¿Por qué? Porque normalmente se dan cada 5 o 6 años los picos y después pasa, la gente está mucho más controlada en cuanto a movilidad. Es decir, no tenemos mucha gente que está yendo a Brasil, donde son países endémicos de dengue, en Paraguay, Bolivia, todos esos casos de gente que viene por cuestiones familiares o laborales, tampoco está viniendo mucho. Es decir, no tendríamos que esperar una situación como la del año 2020 con respecto al dengue. O sea que al final el ASPO va a terminar funcionando no solo para COVID, sino también, digamos, mejorando los indicadores de dengue. Sí, sí, además como los indicadores de gripe y de muchas otras cosas. Simplemente el coronavirus ha dominado la situación. Domi, yo te propongo que repasemos una vez más lo que tenemos que saber para prevenir el dengue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, durante todo el año hay que eliminar las fuentes de agua, es decir, todos esos recipientes que acumulan agua. Los que sirven hay que limpiarle el agua cada 4 o 5 días y los que no sirven eliminarlos o darlos vueltas para que no acumulen el agua. En los cementerios tratar de reemplazar el agua por arena y en las gomerías que las gomas, las cubiertas usadas estén dentro de los galpones y no afuera expuestos a las lluvias. Juan José, ¿es verdad que una tapita de agua que me quede a mí en un balcón o en un patio dada vuelta ya alcanza para que el mosquito haga su lugar? Bueno, tiene que ser alguna recipiente que acumule agua que por lo menos esté 5 días con agua. No menos, porque el mosquito tampoco lo va a hacer en 48 horas. Pero entre 5 y 6 días, ya con estas temperaturas, podemos llegar a tener desde el nacimiento de las larvas hasta que emerjan los adultos. Y una que no sabía y la vi el otro día, quizás Domi, no sé si vos lo tendrás, pero se puso medio de moda, que es esto de tener plantas acuáticas, de tener las plantas quizás hacerla crecer en un florero y tenerla dentro de casa, ¿no? Como generando eso, como si fuera un potus en agua. ¿Eso lo puedo tener o no? Bueno, hay que tener en cuenta que Aedes aegypti el lugar preferido de Aedes aegypti es dentro de la casa o en el patio. Así que todo aquel lugar que acumule agua dentro de la casa o en el patio es fundamental para que el mosquito se desarrolle normalmente. No en lagunas, no en zanjas, no en lagos. Es decir, muchas veces cuando las autoridades sanitarias fumigan en lugares muy abiertos, donde puede haber, yo no digo que no haya pero no es lo un más poco de Aedes aegypti, claro, pero la gran cantidad está donde está el hombre. Claro. La paso a tierra. Sí. Me queda claro, la planta esta la paso a tierra. Mejor a tierra. Y es lo ideal, sí. ¿Y Juan José? O si no, reemplazarle el agua cada 3 o 4 días. Claro. Y Hola, Juan, sí. ¿Cómo te va? Juan José, tenemos muchas preguntas acá también. Por ejemplo, el dengue que a mí me puede picar, ¿es un dengue que está en una zona cercana? Digamos que el mosquito del dengue está ahí, alrededor, es en la manzana, es en tu casa, es ese, no es que viene volando de otros lados. ¿Por ahí lo estás generando vos mismo? Mira, Aedes aegypti, que es el mosquito vector del dengue, la enfermedad está producida por un virus. Ese mosquito es el que transmite el virus entre las personas. Y normalmente habita donde está el hombre o en lugares muy cercanos, es decir, no más de 100 o 200 metros.
hay citas en la bibliografía de Aedes aegypti en lugares desérticos que puede migrar 2-3 kilómetros, pero eso son situaciones excepcionales. Hay que pensar que en una ciudad el mosquito tiene todo, así que no tiene por qué desplazarse tanto. Claro, Silvi. Sí, Juan José, quería preguntarle a propósito de, por ejemplo, el año pasado en la ciudad de Buenos Aires hubo focos, ¿no? Me estoy acordando en este momento del barrio de Flores, por ejemplo. ¿Puede ser que quede, no sé, latente en esa zona para este año, que se puedan producir también mayor cantidad de contagios o de infecciones allí en esos barrios? ¿Habría que prestarle especial atención o no tiene nada que ver? El tiempo transcurrido ya pudo haber matado todas las larvas, etcétera. Bueno, yo lo que he visto, por ejemplo, de algunos barrios de Buenos Aires donde hubo focos es que coincide con algunas zonas de baldíos, donde hay acumulación de recipientes. Es decir, si todo eso se limpió y se limpió bien, tendría que tener el mismo riesgo que cualquier otro barrio. Pero hay lugares donde se acumula más los desechos que en otros, es decir, botellas, latas, todos los recipientes que no sirven. Es mucho más frecuente que se acumule, por ejemplo, en esos barrios que quizá en Recoleta. En Recoleta quizá el problema está en las macetas que hay en los balcones, donde también se acumula agua en los platitos que le ponen abajo. Bueno, en cada lugar tiene su criadero de Aedes aegypti en las ciudades. Claro. Juan José, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario. Y a Marina también. Un placer, gracias, a limpiar, a descacharrar, a sacar el agua acumulada 4 o 5 días, sacar el agua, volver a cargar si necesitas tener agua, pero no más de 4 días.